Hola, soy María Sol Borja y ustedes están escuchando Esto no es político. En esta ocasión escuchan primero mi voz porque tengo que contarles que, a diferencia de los otros episodios, en este solamente van a escuchar mi voz y la de mi invitada. Ella es mi colega Carol Noroña. Carol está en el exilio desde marzo de 2023 y no ha podido regresar al Ecuador desde entonces. Nosotras nos volvimos a encontrar varios meses después en Washington para presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a otros periodistas, las condiciones de degradación del periodismo en Ecuador. Así que, tanto por temas de seguridad, que ustedes entenderán, son consideraciones importantes cuando una periodista está en el exilio y no puede regresar a su país, como para quienes seguimos ejerciendo el periodismo en el Ecuador, como por condiciones logísticas, hemos grabado este episodio así. De todas maneras, la voz de Carol es lo suficientemente potente como para que les atrape en este episodio. Espero que lo disfruten. Hoy en Esto no es político estamos con Carol Noroña. Ella es periodista, está exiliada. Para grabar este capítulo hemos tenido que reunirnos fuera del Ecuador y con Carol es una relación especial porque fuimos compañeras de redacción cuando ella tuvo que salir del exilio. Además somos amigas, así que muchísimas gracias, Carol, por aceptar conversar conmigo sobre este tema que yo sé que remueve muchas fibras, ¿no? No, más bien, Sol, muchísimas gracias por tenerme acá. Y claro que es una conversación especial porque pues no es que solo seamos colegas, sino que más bien hemos compartido un montón de cosas y de hecho nos tocó compartir el día en el que tuve que salir del país. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por conversar, porque yo sé que este es un tema sensible, es un tema que te conmueve, que te vulnera. Te vimos en la Comisión Interamericana, yo fui parte de esa comisión contigo, con Cristian Zurita y con Ricardo Rivas para hablar sobre las condiciones del periodismo en Ecuador. Y a veces parece que cuando hablamos de las condiciones, hablamos con la distancia que un periodista reporta lo que pasa. Sí. Yo recuerdo que para mí como el primer impacto, y te voy a preguntar sobre eso, de reportar sobre nuestra propia historia fue cuando le secuestraron a los colegas de Diario El Comercio. Y yo recuerdo que escribimos una columna, yo en ese momento estaba todavía en GK, que se llamaba La historia de nuestro propio secuestro, me parece que se Ujú. llamó la columna, y era como contar un poco qué significó para mí como periodista y que además fue el sentimiento de muchos otros colegas que recuerdo que luego me escribieron y dijeron como, ay, lograste retratar lo que sentíamos, que es como contar en primera fila esta historia que normalmente contamos cuando son personas ajenas, pero en ese caso Claro. se trataba de nuestros colegas. Para muchos de los que cubrieron eran amigos, habían sido compañeros de redacción, y hoy a ti te pasa algo, guardando las distancias, similar, en el sentido de que en algún momento se pudo haber empezado a hablar del exilio a pesar de que tú fuiste la primera periodista que tuvo que salir exiliada del Ecuador. ¿Cómo ha sido Ujú. eso para ti? Em, o sea, creo que ha sido brutal, pero yo creo que para ejemplificarlo un poquito, Mm, pues yo de hecho fui compañera de Javier Paulio Efraín, mm, yo recién comenzaba a hacer periodismo en El Comercio. Y yo creo que a muchísimos nos marcó estando adentro, estando mm, afuera, pero a muchos nos marcó el saber que en algún momento los chicos fueron muy culpabilizados. mm, Había una opinión pública y un discurso oficial que los estigmatizaba muchísimo de por qué están yendo mm, ustedes a estas zonas tan peligrosas, que ahora sabemos mucho tiempo después que realmente no hubo las alertas mm, precisas y que los chicos les permitieron mm, entrar. Y pues yo era muy jovencita en ese momento y me acuerdo que hicimos las vigilias y pese a que, por ejemplo, habían compañeros que tenían relación de 15 mm, años, imagínate, había días en los que yo les veía a ellos con las lágrimas en los mm, ojos sin poder escribir mm, y en ese momento algunos de nosotros nos uníamos para apoyar eso y mm, creo que en ese sentido a muchos, a muchísimas, nos marcó muchísimas cosas, su muerte, esas fotografías que vimos y esa impunidad, pero te hablo un poco de esto porque yo no había sido consciente, sino hasta cuando estaba en el avión, que estaba saliendo del país después de 5 años exactos de que los chicos mm. les hayan secuestrado, ¿no? Y cómo se vivió eso y algo que no hemos logrado reparar, que no se ha logrado saber qué fue lo que pasó y cuáles son las responsabilidades. Es decir, la misma fecha, perdón, solo para precisar, la misma fecha que ellos fueron secuestrados en 2018, En que fue el mar 23 de marzo. sí, El exactamente. 23 de marzo de 2023, Ujú. tú estabas saliendo del país después de estas amenazas contra tu vida. Exacto, estaba saliendo del país y pues por supuesto que yo estaba en un shock total. Mm, En un principio no es que yo dije, Dios, me van mm, a matar, sino que realmente después de una videollamada con mis papás en las que me había tomado un montón de cervezas para poder estar medianamente tranquila, mm, evidentemente todo salió súper mal y les dije de la peor forma posible.
Después de eso, subirme al avión, fue como que en ese momento me di cuenta de que de ahora en adelante tenía que aprender a vivir con eso, o sea, con todo esto que estaba pasando de tener que salir y que evidentemente la vida se iba a trastocar, pero a 8 meses de eso yo no tenía idea de cómo. Y sobre todo en ese viaje me puse a pensar un montón en los chicos y decía, wow, son 5 años exactos de esto y 5 años después me pasa esto a mí. Y obviamente ahí también me di cuenta de que no solo era un tema que me afectaba a mí como Carol Noroña, periodista, sino también principalmente a mi familia, que mi familia no sabía lo que yo hacía. O sea, siempre creo que los periodistas intentamos que nuestras familias no estén tan cercanas de lo que hacemos. Y peor cuando cubres este tipo de fuentes. O sea, mi familia no sabía que yo andaba por Guayaquil o Esmeraldas o Puerto Viejo o que de pronto estaba fuera de las cárceles o los niveles de riesgo en los que realmente, a los que realmente me expuse y digo con mucha responsabilidad por voluntad propia. Y creo que es importante poner un poco en contexto para la gente que nos ve y nos escucha sobre el trabajo que Carol hacía. Carol empezó a cubrir un tema relacionado a cárceles con un enfoque de derechos humanos, los vínculos del crimen organizado en las instituciones del Estado empezó a hacer una cobertura que empezó a tener muchísimo impacto entre los colegas, entre las personas que toman decisiones y también empezó a generar una conciencia sobre lo que significa además estar preso. Porque a veces la gente piensa y tiene esta idea de que está preso el delincuente. Entonces, acuérdate que al inicio la gente decía, está bien que se maten entre ellos, como la gente en los extremos diciendo como eso va a limpiar del crimen y tal, sin medir primero que el sistema de justicia en Ecuador es tan frágil y tan cooptado en ciertas zonas que permite que personas que no necesariamente sean culpables de crímenes estén ahí o que por crímenes menores. Tú relataste en algún momento la historia de una persona que por un accidente de tránsito estaba ahí. Claro. Cuéntanos un poco de esa cobertura, cómo empezó y por qué decidiste empezar a cubrir cárceles, que suena algo como ¿de dónde? ¿Por qué? Claro, mira, yo trabajé en el comercio hasta diciembre del 2020 y aunque le tengo mucho cariño a esa redacción, yo sí me sentía súper limitada. Entonces, en plena pandemia, y debo decir que antes de que comience toda esta crisis que finalmente tiene el comercio totalmente en la bancarrota y con todos los derechos de nuestros colegas vulnerados, siempre supe que me apasionaba y me llamaba mucho la atención los temas de seguridad y yo comencé cubriendo temas de investigación de redes de trata y desaparecidos. En ese momento en el comercio era eso. Pero ya de repente renuncié y no tenía idea de lo que iba a hacer. O sea, solo sabía que tenía que renunciar por mi salud mental porque quería hacer otro tipo de periodismo, pero no sabía cómo. Y esto fue en diciembre del 2020. En plena pandemia. En plena pandemia, claro. En ese momento me dijeron, es un suicidio profesional lo que estás haciendo, porque además, pues en ese momento creo que yo tenía que 25, 26 años. Y no tenía, digamos, un nombre. No, la gente no sabía ni quién era porque no firmaba mis notas. Entonces pasó un mes y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a sobrevivir. Además que mi familia no me tenía ni un gramito de fe para ser periodista, esa es la verdad. Entonces yo decía, ¿cómo también demuestro que realmente puedo hacer esto? Y de repente, en febrero del 2021, estalla esta primera masacre carcelaria. Y ese fue el primer tema que cubrí. Me acuerdo. No tenía medio, tenía algunos medios aliados. En ese momento era La Barra Espaciadora y La Periódica, que eran medios en los que tú colaborabas. Entonces, claro, no de planta, no con un sustento económico, pero colaborabas. Publicabas, digamos. Publicabas y es un método que nosotros los periodistas que no somos conocidos también optamos, y bueno, sí es una forma de precarización también, pero optamos porque a cambio de eso, de alguna forma sí te conectas con mucha más gente y sí tienes apoyo de esas personas. O sea, la vieja confiable publica para que te hagas conocida, tu nombre se conozca, sí, pero a cambio no hay una remuneración económica. Sí, porque además son medios que de alguna forma están sosteniéndose de esa también manera. Tienen dificultades de Tienen dificultades, pero sí te dan otro tipo de apoyo que yo aprecio mucho. En cuanto a línea editorial, más amplia. En cuanto a una línea editorial es mucho más amplia y sobre todo sí que creo que sí, totalmente hay una amplitud de mirada, porque en ese momento lo poco que yo había visto de cobertura de cárceles era muy escueto. O sea, muy poco. Había visto en Plan B en algún momento un tema sobre el agua en la cárcel de La Tacunga, pero de ahí no más. Y en ese momento yo tampoco cubría cárceles. Entonces estalla esta primera masacre y comenzaron a circular estos carteles en los que decían que familiares iban justamente a reunirse afuera de la fiscalía para exigir respuestas sobre sus familiares.
Ahí era cuando algunos cuerpos no eran identificables. No eran identificables, es que todo estalló y nadie sabía qué hacer. Y por supuesto, yo creo que no solo para mí, sino para todos, era un hecho inédito en el país. Y para ese primer momento yo decía, quizá es la primera masacre carcelaria en la historia del país. Y ahí paró. No sabía que íbamos a tener después casi 16 masacres carcelarias en menos de 3 años. Entonces, para ese momento fui justamente a esta manifestación y había unas 5 personas. La mayoría eran mamás y luego llegaron 2 chicos y me acuerdo que ellos escribieron en un cartel algo que decía sentenciados a prisión, mas no sentenciados a muerte. Y yo creo que, claro, como ese momento era freelance, yo pude estar 5 horas metida ahí con las mamás, conversando un poquito. ¿Esto dónde fue? Eso fue en Quito, justo frente a la fiscalía, en la 12 de octubre, justo en el parquecito. Entonces había como unas 5 mamás, luego llegaron estos chicos que estaban escribiendo estos carteles, pero yo sí percibía un montón que eran personas además que estaban como muy tapadas, ¿no? Como con las gorritas, las mamás se ponían bufandas. O sea, no identificadas No necesariamente. identificadas y al principio no querían hablar. Y además que habíamos por lo mucho unos 4 o 5 medios de lo mucho. Luego pues obviamente los colegas se fueron y yo me quedé todo el día con estas personas que luego fueron a la oficina del SNAI. Entonces, creo que tuve la suerte de en ese momento como generar un vínculo de confianza con estas familias. Y ese mismo día logré hablar con un preso, con un sobreviviente de la cárcel de la Tacunga. Y pues desde ahí comenzó la cobertura, sí, porque si es que tú te cernías a la versión oficial, y debo decir que en un primer momento yo también pensaba que esto se debía a una mera disputa de bandas por el control carcelario, pero ya luego cuando tú comenzabas a hablar con la gente, con las personas presas que estaban ahí, te dabas cuenta de que realmente el problema era algo muchísimo más profundo. Y que realmente había una profunda incertidumbre entre las familias. Es algo que a nosotros no nos contaban y en ese momento, por supuesto, no se decía. Y entonces, a partir de ese momento, empieza esta cobertura que dura más o menos 2 años, porque desde febrero de 2021 hasta marzo de 2023, que es cuando tú tienes que dejar el país, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se agudizan las dificultades? ¿O desde un inicio ya podías identificar algunas condiciones que podían dificultar tu cobertura? ¿Y en qué momento llega como este punto más álgido en el que empiezas a sentir que puede haber algún riesgo, si es que lo sentiste alguna vez? Sí lo sentí, pero sí siento que lo neutralicé un montón de tiempo. Yo creo que eso nos pasa a muchos periodistas que estamos metidos mucho en nuestros temas. Entonces, como tenemos más información y tienes mucha más indignación porque te das cuenta de que hay una complicidad estatal evidente. Pero claro, durante el primer año de cobertura, que fue durante el 2021, yo comencé a hablar mucho con personas presas y con mujeres también. Entonces, en estos medios independientes en los que yo me movía, pues se me permitía publicar eso y hacerlo con mucha profundidad. Y para ese momento yo no sentía que había un riesgo. O sea, de hecho, en algún momento me consultaron por qué tú no estás siendo amenazada. Entonces, lo que yo pensaba y lo que algunas fuentes, es decir, personas presas me decían es que usted lo que está haciendo es contar todo lo que nosotros estamos viviendo acá, es decir, la vulneración a sus derechos humanos, pero no es que está usted indagando en otras cosas. Ahora la idea no es ahondar mucho en este tema, Claro. por tu seguridad, por la de tu familia, por la nuestra, sino más bien entender cómo esto impacta en tu vida al final, porque tú estabas haciendo un trabajo periodístico y de repente un día recibes una especie de alerta de que puede haber un atentado en contra de tu vida. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sobre por qué Sí, salí del país. sobre cómo fue esta alerta, lo que puedas contar. Sabes que, y yo creo que sí era necesario para mí hablar de esto, porque hay mucha gente que piensa que yo ya sabía que esto iba a pasar y que por poco y me despedí, así como ya nos vemos en un ratito, y no fue así. A mí siempre me han llamado defensora de delincuentes, toda la vida desde que cubro esto. Y un poco estaba, creo que direccionado a que la gente pensaba que el yo publicar textos con voces de las personas presas, sobre todo, pues estaba legitimando ciertas violencias que se ejercen, pero realmente no era eso, sino que son cosas que están pasando. Y de ahí hubo un camino en el que seguí publicando información. Hay información que nunca publiqué, aunque piensen que no. Hay información que en su momento decidimos no publicar por alertas de mis fuentes. Yo creo que tengo que agradecer que
cuando tú te mueves y estás investigando crimen organizado, necesitas también sentirte cuidada y establecer una relación de confianza con tus fuentes. Esto no quiere decir que yo tenía o tengo algún tipo de vínculo con algún líder criminal, jamás. Pues la cobertura siguió a partir de ese año, ya tenía unas primeras alertas, a veces me llamaban a prevenirme por si publicaba un texto, como uno que publiqué de Portoviejo, porque me fui a ver cómo funcionaba el microtráfico ahí. Pero la verdad es que nunca supe yo también hacerlas públicas. O sea, y tú recordarás, en la redacción tampoco es que yo supe decir, miren, esto está pasando, sino que yo tenía miedo en ese momento y creo que eso es un gran aprendizaje que no quería decir porque pensé que ya no me iban a permitir cubrir más. Y esa es una responsabilidad que ahora yo asumo. Y bueno, lo cual probablemente habría pasado. Pero habría pasado, por supuesto habría pasado. Y entonces, ya durante las semanas previas al exilio, yo publiqué varios textos que incidieron en varios movimientos internos de varias prisiones y que no se hicieron públicos. Yo lo sé porque sé que pasó eso. O sea, hubo gente que se sintió afectada. Sí, sí. Y sabes que uno siempre que publica un texto te sientes con esa adrenalina, ¿no? De ya publiqué este texto, ¿qué va a pasar? Sobre todo cuando son textos álgidos, yo creo que es algo que entendemos mucho los periodistas, del sentimiento de publicar algo que es un orgullo, pero al mismo tiempo, pues sí dices, ojalá que esta vaina no me cause algo heavy. Y en ese momento sí lo sentí un poco, pero dije, capaz es como los otros textos y poco a poco, pues se me va a ir. Y en la semana del exilio, me acuerdo que me desperté el lunes y ya sentía que algo iba a pasar. O sea, ya sentía que algo iba a pasar, estaba conversando con mis amigos, yo sentía como una energía muy extraña. Y para el día miércoles, me acuerdo, yo estaba almorzando y ahí fue cuando tú me dijiste, creo que fue Dome o tú me alertaron de que a mi cuenta de Twitter no había cómo entrar. No había cómo entrar, ya. Yo no creo que quienes me amenazaron hayan hecho eso. Ese tipo de prácticas usualmente vienen de otro sector, porque obviamente las bandas no es que van a estar así, a ver, te averiguo la contraseña, no. Eso siempre viene de otras prácticas, pero para ese momento yo tenía muchos frentes abiertos. Y ese miércoles yo decidí abrirme un poco de redes y decir, ¿saben qué? Voy a respirar un chance, un ratito. Y ahí puse un hilo en el que decía, ¿saben qué? Cuídense mucho, pero yo ya sentía que algo estaba pasando, entonces publiqué este hilo. En el que decías que vas a tomar algo de distancia. Sí, y realmente era así. Iba a tomar algo de distancia, seguir publicando y seguir. El miércoles ya por la noche recibí una primera advertencia por parte de una fuente que muy cercana y que además varias veces había dado su voz para denunciar un montón de inconsistencias dentro del sistema penitenciario. Esto era un par de días antes de que te fueras. Eso fue el miércoles, claro. Y tú saliste un viernes. Un viernes supe todo que esto iba a pasar. Entonces el miércoles me dice, mire, tenga mucho cuidado, esto está pasando. Y yo me acuerdo que me quedé también pensando 2 horas y decía, chuta, no sé qué hacer. Para ese momento no sabía qué hacer, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero me parece que fue un miércoles que tú y yo hablamos. Sí, nos sentamos a tomar un café y es importante esto porque yo estaba preocupada por Caro. Y yo recuerdo, como trabajamos en la misma redacción, que yo dije, bueno, me voy a sentar y le voy a decir cuáles son mis preocupaciones al respecto. Y recuerdo que te dije, hay que tomar distancia de ciertas coberturas. Sí. Nos tomamos un café, conversamos largo. Y después vino esa advertencia. Entonces, claro, para ese momento yo había decidido irme un poquito de redes y viene esta advertencia. Entonces yo realmente no sabía qué hacer, en ese momento no le había contado a nadie porque realmente no sabía lidiar con la situación, no sabía si es que esto se iba a cumplir o si simplemente era un tipo de amenaza por lo que se había publicado, porque a veces las amenazas se quedan en amenazas y a veces simplemente la mafia no te amenaza, solo ejecuta. Entonces, bueno, llegó el jueves. Y para el jueves yo habría hablado con una amiga y le dije, mira, necesito un departamento un ratito. O sea, estaba tratando de ver qué podía hacer. Con la idea de salir de tu casa. Con la idea de salir de mi casa. E irte a otro sitio. Sí, de irme a otro sitio, proponer teletrabajo. Y eso es lo que estaba rondando mi mente. Pero para la noche de ese jueves, otra fuente mía me dice, sabes que necesito hablar contigo, pero ya, por favor, mañana reunámonos y hablemos. Entonces, claro, imagínate, yo para ese momento dije, no, algo está pasando. O sea, porque no es que me está viniendo de una sola fuente, sino de otra también, y ambas fuentes muy de confianza mías.
Entonces ya decidí este tema del teletrabajo, ya había conseguido este departamento, lo que me faltaba era decirles a mis papás, porque como les explicaba a mis papás si yo siempre les había tenido muy, muy alejados del tema. Y ya para el siguiente día me acuerdo que tuvimos reunión editorial en GK en ese momento, y yo me salí de la reunión porque me dijo, ya estoy aquí, mi fuente, y me fui corriendo. Entonces, claro, seguramente mis jefes decían como, ¿y esto por qué se está yendo de la reunión editorial? Y me fui, me acuerdo que mi fuente me dejó esperando un buen rato y cuando llegué, todo lo que se me presentó en ese momento ya era evidencia clara de que realmente se estaba planeando un atentado en mi contra. Lo dijiste en la Comisión Lo Interamericana. dije, Eran chats, audios, eran imágenes audios, de dónde de vivías. dónde vivía, fotografías mías, o sea, recuerdo hasta los diálogos que yo me acuerdo que cuando les conté a ustedes, todavía tenía todo fresco. Tengo un texto escrito donde está todo eso, pero para este momento lo tengo un poco bloqueado, creo que también para intentar recuperarme un poquito de la situación. Tomo un taxi para mi casa y estando en el taxi digo, no, pues qué bruta, ¿cómo me voy a ir a mi casa? Entonces salí del taxi, me fui a tomar una biela. Evidentemente esto de la forma más desastrosa. O sea, ahorita que me acuerdo, intento que me dé un poco de risa porque realmente no puedo creer, o sea, disasocia un poco. Y claro, yo estaba corriendo por el Teatro Bolívar, me acuerdo, y al frente del Teatro Bolívar hay como un restaurante pizzería. Entonces yo me metí, me acuerdo, y me pedí una biela. Y luego le escribí a mi mejor amiga que estaba en Argentina y también le escribí a ella que está del otro lado. Em, y yo lo único que me acuerdo es que les dije a ellas, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a Y matar. estabas ahí ya asustada. O sea, Estaba eso sí te asustó. estaba súper asustada. O sea, Porque intentaba tú eres estar... una persona que no mide mucho el Sí, miedo. sí, sí, sí. O sea, yo creo que antes, o sea, yo creo que sí era consciente del miedo, pero más bien yo tenía otra postura frente al miedo, porque el miedo es funcional Sí, por finalmente. supuesto. Pero para ese momento a mí me parecía que habían cosas más importantes que el miedo. Entonces, mi pulsión de vida no estaba tan alta para ese momento. Y sí fue un error, realmente ahora conmigo misma lo sé. Pero claro, estaba ahí tomándome la biela, me acuerdo que rompí la biela, la gente no sabía qué estaba pasando porque yo lloraba a mares, me cachas, yo me acuerdo que me despedí de mi fuente y le dije que no me quería morir. Y me acuerdo que mi fuente me dijo algo así como, a la gente buena no le pasan cosas malas. Y es como, a la gente buena y a Sí la le gente pasan, mala y a toda claro. la gente Le pasan le cosas, pasan claro. cosas, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que me fue a ver a donde yo estaba. Y yo todavía no había decidido decirle a mi redacción todavía para ese momento, hasta que en ese momento me di cuenta de que no me podía callar, porque yo durante todos estos meses he pensado mucho y decía, pero si ya solo no decía nada más y seguía con mi trabajo, o sea, porque también hay un tema de culpa que tú sientes eventualmente después del shock, de fuiste tonta, fuiste muy ingenua, fuiste muy novata en ese sentido. Pero para ese momento realmente yo quería seguir con mi trabajo. Y digo, si es que no hubiese tenido la reacción de mi círculo más cercano, de mi pareja, de mi amiga en ese momento, seguramente no hubiese dicho nada. Pero ya me dijeron, Carol, realmente tienes que decir lo que está pasando. Y ahí fue cuando les conté a mis jefes. Y pues la verdad, de esa reunión yo no me acuerdo mucho, debo decir. O sea, me acuerdo que yo solo estaba pensando no, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Solo me acuerdo que en algún punto se decidió que yo tenía que salir del país y se decidió y yo entendí que era lo mejor, pero no me quería ir. Nunca me quise ir, pero en ese momento yo sé que lo mejor era irme del país. Finalmente sales del país y te conviertes en este emblema del exilio para el periodismo porque eres la primera periodista que sale, luego de ti ha habido 8 periodistas más que han salido en distintos momentos, pero cuando esto ocurrió no había una experiencia ni en el Ecuador, ni en las redacciones, ni en tu propia vida de cómo significa primero organizar una salida que requiere recursos, requiere apoyo logístico, requiere un plan para saber a dónde te van a trasladar, tú tuviste que salir del país y ahí hubo el apoyo de organismos internacionales para que tú pudieras sacar y un apoyo importante para para que eso pudiera pasar, que no es lo que ocurre en todos los casos y un poco eso hemos hablado. No, totalmente. Yo sí pienso, o sea, a ver,
Y creo que también mientras sigue el proceso uno va entendiendo muchas más cosas. Pero al principio, claro, yo me acuerdo que en esta reunión que tuvimos muy chiquita, estaba José María e Isabela llamando a todo el mundo y claro, ellos sí tenían conexiones internacionales que permitieron que se haga contacto con estas organizaciones y que haya gente que me pueda recibir. Días después uno José se da María e cuenta, Isabela, para los que nos José escuchan, son María los editores son y los el editores de de GK GK. Ecuador, sí. Pues ellos hicieron lo que pudieron en ese momento, que me parece que fue una reacción adecuada y pronta para poder salir, porque realmente hay colegas que no han tenido tristemente esa ayuda y ese apoyo, y que por supuesto uno es responsabilidad del medio en el que trabaja también, pero a veces yo creo que nadie estaba preparado para esto. O sea, nadie, no GK, no otros medios que han tenido larga experiencia cubriendo crimen organizado, porque si bien el crimen organizado no es nuevo en el país, la cobertura ya a fondo de eso sí la es. Y hasta ahora sigue siendo. Entonces, a mí sí me daba la percepción tiempo después de que lo que yo estaba viviendo, porque estaba en el shock, evidentemente, de que yo sí estaba en un privilegio muy fuerte. O sea, yo lo conversaba con mi psicóloga y me decía, pero es que es muy pesado que tú pienses que estar viva es un privilegio, porque yo en algún punto llegué a pensar eso. O sea, decía como, mis fuentes siguen por allá. Pasando lo peor y yo estoy aquí fuera del país, en otra ciudad que está muy bacán, pero yo no quiero estar aquí, pero yo estoy aquí, al final no entendía, o sea, mi cabeza estaba como muy desconectada y ahí sí necesité muchísima contención para entender que realmente, si bien en este momento yo tuve el acceso a que estas organizaciones puedan financiar mi exilio, hay colegas que no lo hacen, pero yo tampoco puedo sentirme culpable de eso, Es que no es ¿sabes? responsabilidad tuya tampoco lo que pasa en todas las redacciones del país, Claro, finalmente. por supuesto, pero sí hay que dejar por sentado que yo sí siento que todo este apoyo que he tenido no lo han tenido otros Por colegas. supuesto, pero es que esos son hechos. Y los Y eso hechos es importante decirlo. sí, y los hechos están ahí además. Y cuando tú sales, te vas a un país amigo, después estuviste en otro, es decir, has peregrinado por algunos países Sí. durante este tiempo con la imposibilidad de regresar al Ecuador. Y tú mencionas un tema que es fundamental y que tampoco se hable, porque por un lado yo creo que hay como todavía una inconsciencia por parte de la mayoría de redacciones sobre el peligro al que te estás enfrentando como reportero, como periodista. Hemos visto a muchos colegas incluso en medios que hacen coberturas menos profundas, si quieres, por el Ujú. tipo de medios, televisión, que ya hay Todo. disparos al aire cuando van a hacer una cobertura en zonas conflictivas, por ejemplo, en Guayaquil, Ujú. entre otros varios. Y entonces hay como esta dificultad, a pesar de que ya estamos viendo eso, yo creo que desde las jefaturas de varias redacciones está como no pasa nada, como todavía seguir minimizando por un lado y por otro lado esto que tú mencionas que es fundamental, que es la salud mental, porque al final esto también ayuda y contribuye a que tu salud mental se afecte, en tu caso el exilio, pero en el caso de quienes también siguen cubriendo, Sí, degrada las condiciones exacto. de la cobertura y de su trabajo. Exacto. O sea, yo creo que es duro para quienes estamos afuera y durísimo para quienes siguen haciendo periodismo en el país, porque, a ver, nosotros hacemos periodismo porque pensamos que algo se puede lograr. No creo que solo sea un mero hecho de informar lo que pasa, creo que es un oficio que siempre ha trascendido a otras cosas y a otros objetivos que nosotros Por el tenemos. impacto que genera y que Por el se pueden impacto que tomar genera decisiones para cambiar la vida de la y porque gente. realmente, sí, exactamente, porque yo creo que sí es posible. Y yo creo que tanto tú como yo, como otros colegas, hemos vivido situaciones en las que hemos podido ver que se puede lograr, que se puede lograr algo. Em, pero al mismo tiempo, sí siento que hemos dejado de lado tanto, aunque la discusión en este momento está, hemos dejado un montón de lado el que estas historias también nos pueden hacer mierda, ¿me entiendes? O sea, yo creo que esto sí es importante hablarlo, porque yo no me imagino, he hablado con colegas que están en zonas como Esmeraldas y me han dicho, nosotros ya no cubrimos eso por salud mental porque todo el tiempo nos están amenazando, no es porque solo ustedes que están en Quito son más visibles, les amenazan, nosotros ni siquiera podemos denunciar. O sea, si me va a pasar algo a mí, yo no creo que esto siga a otro nivel o tenga algún tipo de apoyo, como ni siquiera los que hemos sido en teoría visibles lo hemos tenido. Entonces nosotros sabemos que del Estado no podemos confiar, pero yo sí siento que uno sobrevive a eso cuando lo hace sin apoyo, con una herida muy fuerte que difícilmente se va a poder pasar. O sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé a ser periodista, yo siempre
sentía que yo era muy fuerte, o sea, decía como esta historia no me hace llorar, o sea, como que decía, pero yo también muy equivocada, ¿me entiendes? O sea, yo veía personas que se afectaban por las historias y realmente yo sí sentía que tenía una entereza de otro tipo, hasta que eventualmente cuando yo ya estuve exiliada, me di cuenta de que además de las condiciones de trabajo en las que nos desenvolvemos, hay historias realmente que te hacen mierda. O sea, yo me acuerdo que de las cosas más dolorosas que he podido pasar cubriendo cárceles es que maten a mis fuentes. O sea, es algo que yo no puedo describir porque ciertamente son personas que si bien no son tus amigos, no son tus hermanos, sí tienes una convivencia diferente. Las personas que están en situación de encierro tienen la psiquis totalmente quebrada. Y a veces eres tú que eres periodista y que no deberías cruzar como esa línea, su único contacto a veces, porque son personas como muy abandonadas. Y no me había dado cuenta del dolor que yo tenía porque siento que muchas veces los periodistas nos olvidamos de vivir nuestro propio dolor y aprendemos a vivir a través del dolor del otro y eso no está bien. Y esto que tocas me parece interesante en el sentido de que dices que al inicio sentías que las historias no te conmovían o no te hacían llorar. Y ahí quizá hay una pregunta que es como, ¿qué esperabas de las historias? Porque la experiencia de cada periodista es distinto y ahora tú Totalmente. nos vas a contar un poco cómo entras al mundo del periodismo, Ujú. porque también depende por qué puerta entras y por qué razones entras y en qué contexto entras, como para me da la impresión de que buscabas como un sacudón de las emociones, o sea, como que sentir cosas en las historias y eso puede incluso tergiversar un poco el rol del periodista, porque al final no estás ahí para mover tus emociones, que sí que puede pasar, Sí, pero el claro. objetivo principal no es remover tus emociones. No, claro, sabes que no es que no me conmovían las historias, o sea, de hecho siempre me daban como ganas de llorar, sino que yo me refería a que, por ejemplo, en ese momento yo veía colegas que decían, ¿sabes qué? Tener psicólogo es bueno Ah, para que te contenga. Pero yo fui formada por un periodista que tiene muchos años en el oficio y que nos enseñaba a ser muy pragmáticos y a ser muy fuertes con las porque él cosas mismo que cubríamos. necesitaba acceso a la salud mental y Seguramente, y no. él también necesitaba acceso a la salud mental, Claramente no exactamente. No estaba sé si claro lo sabe, tampoco. pero No es un tema que digamos, lo que te quiero decir es, sin ningún ánimo, me río un poco porque me sorprende que hay una generación de periodistas todavía que han tenido experiencia y tienen su sí, nombre y tal, que el tema de salud mental les ha está costado vetado. muelas y que capaz ahorita viendo las condiciones, tal vez puedan pensar en ese exceso, pero antes un Antes poco no, era cúrtete, o sea, cúrtete y antes sigue no. trabajando. Y yo también, y mira, yo tengo 28 años, tengo 8 años en el oficio y yo tenía esa misma visión. O Cúrtete. sea, me parecía, cúrtete. O sea, cúrtete. Mira, yo no puedo creer que cuando yo, y me parece una práctica terrible, cuando yo sabía que iba a comenzar a cubrir crimen organizado, porque mi interés desde que decidí ser periodista era cubrir crimen organizado, em, me ponía a ver, había unos blogs terribles del narco en México, y yo literalmente me ponía a ver en la pantalla estos videos de descuartizamientos, porque yo decía, tengo que tener mi mente entrenada para eso. Y luego me acordé de eso un día en el que me tenía que contar muertos en una de las masacres carcelarias porque el gobierno no daba la versión oficial y ya nos habían llegado fotos de la masacre. Entonces, ahí me tienes a mí haciendo zoom, intentando ver como piernas y yo decía, no, 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 o sea, ¿Cómo no va a afectar eso al... esto no, o sea, la gente que ha muerto en estas condiciones no debería yo estar Ujú, intentando ver si es que es una pierna o es la parte de una pierna. O sea, y si para uno es fuerte, ujú. imagínate las familias que tienen que ver en redes sociales cómo son Además, en un punto asesinados. puede ser medio deshumanizante también, Full, ¿no? Porque yo me un acuerdo que montón. algún día tú me quisiste mandar una imagen y Sí, te dije, por favor, no me mandes, sí, porque a mí yo no puedo, o sea, sí. no, no, y creo que esa también es una barrera necesaria para poder cuidarte, porque Mm, regresamos un poco al tema de que si es que necesitas estar, y yo te decía, una periodista muerta no nos sirve a nadie, no sí, sé si tú te acuerdas, yo te sí. decía, Carol, o sea, frenémonos porque una periodista muerta no le sirve a nadie. Y como en este camino de morir, no es solo morir con el cuerpo, sino morir con el alma. Y a veces parece que cuando uno se mete tanto en estas historias puede terminar con el alma un poco muerta. Sí. O sea, yo
durante estos meses me di cuenta de que, porque no tienes espacio, porque tú no quieres escuchar tu propio dolor, ¿me entiendes? A mí me ha pasado eso, o sea, es un oficio que yo amo tanto y siempre he amado tanto y que a veces siento que todavía lo romantizo, pero no me importa, sigue siendo mi elección de vida. A veces yo sí me he puesto a pensar en que agradezco mucho esas historias porque me han hecho no negarme a las mías propias. O sea, muchas de las cosas que nosotros reportamos, por ejemplo, en temas de violencia, son como un espejo para entender también las historias que tú misma viviste y que a veces por ser periodistas pensamos que no tenemos por qué contar. Pero ya luego, cuando estuve ya realmente exiliada, tuve días muy sola, porque no es que estaba yo con alguien, yo estaba sola hasta que en algún momento me acompañó mi hermano. Em, Me di cuenta de cómo dolía eso porque soñaba todo el tiempo con mis fuentes. O sea, soñaba todo el tiempo con personas a las que ni siquiera conocí vivas, sino que yo siempre he tenido como el ritual para escribir de tener la fotito de la persona de la que estoy escribiendo, así sea fallecida, al lado de la compu. No sé, eso me hace tener como quizá un poquito más de cercanía con la gente, pero sí siento que nunca logré procesar esas muertes. Y que no es que yo me esté apropiando de las voces de sus familias, porque no ha sido así, pero sí soy una periodista que es muy cercana a sus fuentes y a las familias. O sea, sí entablo relaciones muy cercanas con ellas y que paradójicamente han sido muchas de esas familias las que me han sostenido durante estos 8 meses de exilio. Entonces, ellas me han hecho dar cuenta de eso, ¿no? De que justamente uno no se ha dado el tiempo para sostenerse a sí mismo. Y por eso cuando me quedé sin escribir, me tuve que dar un golpe contra el espejo y darme cuenta de todo el dolor que yo llevaba dentro por minimizarlo y hacerlo invisible solo porque quería seguir trabajando. Y yo creo que eso no está bien porque primero no somos mártires. No debemos tener alma de autoflageladores, pero sí que lo tenemos mucho, porque a veces pensamos que este oficio también es sobre eso. Y ahora lo entiendo mucho más, pero qué bestia. O sea, durante mucho tiempo decía, no, soy súper débil, no estoy haciendo las cosas bien, si es que no me quedaba 4 días despierta cubriendo la masacre, no estaba bien, esto es lo que tengo que hacer, porque este es el real compromiso. Y luego me di cuenta de que estaba enferma, estaba con mi psiquis hecho mierda, con un montón de estrés Y una espiral postraumático. de obsesión, ¿no? O sea, Totalmente. con mucha obsesión de cubrir, de que no se Porque te pasen detalles. nunca dormía. O sea, por eso es que lograba cubrir, porque de repente las masacres eran Había en la mensajes tuyos en los madrugada chats de y la yo madrugada. hasta que luego dije, no, esto es irrespetuoso porque la gente tiene que dormir y porque la gente no tiene que trabajar como yo. Yo sí siento que en algún punto, y esto me lo decían mis papás, me lo decía mi pareja, me lo decía mis amigos, ya no les veía, entonces realmente sí creo que descuidé muchos aspectos de mi vida. Pero no me arrepiento del trabajo que se hizo en ese momento, porque para mí fue valioso, pero sí que luego te das cuenta de que has dejado toda tu vida a un lado, incluyendo a tu familia, y que para el momento en el que yo les tuve que decir que yo salía, ellos no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo. Debe haber sido como un balde de agua para ellos Para también. ellos, alguna vez me acuerdo que mi hermano me decía que ellos pensaban que yo tenía una doble vida, porque era una cosa en la casa, pero ellos nunca supieron lo que yo hacía. Ujú. Y en estos meses que estaba en el exilio, ¿qué has podido reflexionar? Porque suena como un tiempo de muchísima reflexión y de muchísimo, como tú dices, como muchas emociones, ¿no? Como Ujú, la culpa, la comprensión, los reproches, la ujú, duda, la incertidumbre, o sea, todas estas cosas que uno piensa, porque a ratos la gente puede pensar que el exilio es una cosa romántica y que te vas del país y entonces vas como Cortázar a París por poco a escribir tus memorias, ¿no? no, para nada. Un poco cuéntanos cómo han sido estos meses de exilio. O sea, yo creo que el exilio está súper romantizado. Em, Porque, por ejemplo, yo me daba cuenta de que yo disfruto mucho, ponte, de sentarme a ver un rato el atardecer y la vaina, ¿no? Pero a mí, cuando estaba encerrada, se me hizo tan finita esa imagen, que me comencé a dar cuenta de que estaba muy encerrada en mí misma. Y tristemente no tuve mucha lucidez durante los primeros meses. Estaba demasiado cerrada conmigo misma, estaba muy reactiva. Entonces, durante esos primeros meses, todo lo que yo tenía era culpa. Mm, Em, por eso es que yo digo,
quizá hay mucha gente que puede culparte desde afuera, pero ya ni siquiera eso es necesario porque tú misma sientes la culpa, o sea, tú sientes la culpa de tener que irte cuando tus papás les están operando, tu mamá casi le da un infarto, o sea, ni siquiera sabía lo que te estabas haciendo. Y realmente una visión súper irresponsable. A mí me pasó que fui a ciudades muy bonitas, pero ni siquiera podía salir. O sea, me daba miedo salir y yo decía, o sea, odiaba esa sensación porque yo nunca fui así, siempre fui una mujer como súper independiente y esta vez ya ni siquiera podía pararme. O sea, llegué a un punto en el que ni siquiera podía pararme y lo único que podía hacer era como coger ollas y estar Lavando obsesivamente lavando las ollas porque mi vida todo era un desastre. Y sobre todo que con lo primero que yo lidié fue que pensé que se me había acabado la carrera. Y yo decía, ¿por qué si tengo 28 años ni siquiera me han permitido hacer más cosas? Pero ya luego en un punto em, fui acompañada. Y ahí es cuando valoras un poco esta compañía y estos afectos que quizá en un momento se descuidan. Y por eso también creo que, y ya tú me dirás, como este trabajo, más bien este tipo de trabajo requieren que refuerces como 3 veces Sí, más esos afectos que son los que te van a sostener, ¿no? son súper importantes. Yo creo que a veces uno tiene esta onda de tener el alma confundida y afligida y como no sé, este complejo de escritor atormentado. Pero no, realmente no es eso, porque algo que a mí me pasó muy lindo y donde a partir de eso comencé ya a reflexionar lúcidamente todo esto que pasó, fue cuando mi hermano me fue a ver. Mi hermano es doctor y hace mucho tiempo, bueno, cuando yo era muy jovencita, tomaba mucho, me drogaba un montón, entonces hice cosas, no fui una tan buena hija realmente, en contraste con mis dos hermanos que siempre fueron más juiciosos. Tú eres la única mujer de 3 Yo soy la hermanos. menor de tres hermanos y sí siento que le di muchos dolores de cabeza a mis papás y a mis hermanos. Entonces, mi relación con ellos estaba muy rota, muy, muy, muy rota. Entonces, claro, para todos fue este shock cuando comenzó todo el exilio, porque no es que éramos una familia tan pegada. O sea, intentábamos, pero teníamos comunicación cortada totalmente. Pero llegó un punto en el que tuve un ataque de pánico cuando yo estuve en Buenos Aires y fue tan terrible eso que ya no lo pude disipar. O sea, tenía como taquicardia un montón. Y le llamé a mi ñaño, que es doctor, y mi ñaño me tranquilizó. Me acuerdo, estaba yo sentada en el baño, pero realmente con una decepción profunda de por qué yo no pude lidiar mejor con esta situación, porque yo pensé que podía. Pero evidentemente es una respuesta normal, ¿me entiendes? Como que la psiquiatra me decía, pero ¿qué más esperas? O sea, Acababas no de vivir un esperes trauma. ahorita. Exactamente. Entonces, mi hermano se fue. A la siguiente semana, mi hermano me estaba cocinando porque para ese momento ni siquiera comía. O sea, estaba demasiado encerrada y no le respondía a la gente. Y fue lo más bacán que a mi hermano no le gusta salir mucho. Pero en ese momento mi ñaño comenzó a salir conmigo. Em, o sea, como que siento que en cierto punto, em, sí siento que me salvó la vida mucho. Porque durante esos meses sí pensé, o sea, no entiendo por qué, porque a mí me encanta vivir, pero creo que me golpeó tanto la situación de tener que dejar de escribir, que realmente sí tuve mucho tiempo de pensar en quitarme la vida. Y no sé si es que no hubiese ido, yo no sé si es que eso hubiese pasado o no, pero pero el man llegó a salvarme la vida completamente. Y Y creo que eso fue hermoso. qué bonito que en medio de, o sea, en medio de una situación tan dura, con estos pensamientos tan difíciles para ti, como difícil ver una salida, y con esta relación que tú dices estaba rota, de repente te das cuenta que ese amor incondicional, ¿no? Estaba ahí. Estaba ahí siempre. Y yo digo, wow, o sea, yo siempre estoy en otra, o sea, siempre estoy yo en otra realidad, sin ver lo que realmente a mi familia le importaba, porque ya luego, después de pasar eso, te pones a pensar tú nunca vas a entender cómo será para tus papás la posibilidad de que tu hija menor le mate. Nunca. Es brutal. No entiendo cómo será, pero mis papás recién hace una semana, me acuerdo que estuvimos reunidos y me decían eso, nosotros estamos mal porque todavía no te vemos bien,
pero sí queremos que entiendas que para nosotros esto también ha sido un trauma porque y se quiebran y no pueden hablar más. Es O sea, mi comprensible. papá tiene un cuadro de depresión enorme, porque evidentemente es como perder a la hija, no, ni siquiera pudimos abrazarnos, darnos alguna cosita, Porque tú ¿no? ya no alcanzaste a despedirte No, de ellos. O sea, tú te enteras de esto y te tienes que ir a un sitio por un par de por días, unas unas horas. horas, y luego Ajá. tienes que salir del país sin poder regresar ni a tu casa. A ti te llevan la ropa, te llevan un Sí, par de cosas para y que te además que ni lleven siquiera me quedaban así, mi pobrecitos, o sea, los manes haciendo, o sea, como que tus haciendo la hermanos. ropa con lo que más podían, que ropa que ya ni siquiera me quedaba, qué chistoso, pero sí, no les puedo decir, o sea, la despedida fue una videollamada. Ya en el aeropuerto. No, fue una llamada. Lo que pasa es que un día antes, o sea, durante las horas siguientes necesitaba un lugar en donde quedarme y estuve en el departamento de una amiga, donde también estuvo mi mejor amigo, porque además la salida sí fue como en un carrote ahí medio blindado, o sea, toda una cosa Un que operativo de que yo cine. tenía que ir como que acostada y yo no quería acostarme, entonces era como que los manes decían, ya, Carol, ya, pero es que yo no entendía en ese momento lo que estaba pasando. Pero la despedida solo fue a través de una llamada, o sea, yo les tuve que decir que hubo una alerta grave, pero no esto que ahorita les estoy contando. Mis papás se enteraron meses después de toda la situación y pues evidentemente cuando se hizo público, pues ya hasta mis tías que no sabían que era periodista se enteraron de que yo era periodista en esas circunstancias. Entonces no, fue brutal, la verdad, fue brutal, pero dentro de todo eso yo sí le agradezco al exilio aunque sea lo más duro que me ha tocado vivir en la vida, que me hizo reconectar con mi hermano. Porque mi hermano es un del putas, así como nosotros decimos con nuestros panas. El man es un bacán, es un tipo muy bacán y me siento súper afortunada de que el man, porque ese es su acto de amor, ¿me cachas? Creo que o sea, dejar su trabajo en ese momento por irle a cuidar al hermanito, o sea. Fue muy lindo y yo creo que eso es una de las mejores cosas que yo siempre me voy a llevar porque es un periodo que te marca para toda la vida y por lo tanto vas a acordarte de todas las personas que estuvieron en ese momento y de la persona de la que yo más me voy a acordar en ese momento es mi hermano. Hagamos una pausita. Sí. Ahora, todo este tiempo y todas estas cosas que has ido aprendiendo en el camino, ¿cómo te han hecho ver también las cosas a la distancia, como el ejercicio del periodismo y tu propio inicio en el periodismo? Que quizá también este es el momento para que nos cuentes un poco cómo decidiste entrar, si fue una decisión consciente o fue la vida que te fue llevando. ¿Cómo fue? Yo creo que fue la vida, porque no es que yo tengo la historia de que cuando era muy chiquitita quería estar en la tele, no, no, para nada. Más bien yo pensé que iba a ser abogada. Mm, Entonces yo cuando estaba en el colegio, pues creo que a todos nos preocupan otras cosas como vivir, echarte una biela y la vaina, ¿no? Entonces, en ese momento yo bebía mucho. Entonces me acuerdo que cuando di los exámenes no tenía idea de qué seguir. Quería un año sabático, evidentemente eso en mi familia no se iba a permitir. Entonces me acuerdo que en la católica, yo estoy en la católica, se iniciaban unos meses antes. Entonces me acuerdo que di los de grado y mi familia me acuerdo que me fue a inscribir y me pidieron tres opciones. O sea, eran como, tienes que estudiar y quieres estudiar. Y yo quería estudiar música. O sea, no sabía ni tocar la guitarra, pero quería seguir música, no sabía por qué. Entonces, evidentemente, me acuerdo que fui a la UTLA, me ofrecieron una beca y finalmente doy el examen en la católica, que estaba hasta con Chuchaki, o sea, todo mal. Y me acuerdo que porque tú eras abanderada fui o escolta, o sea, escolta. de cuando era nena, o sea, cuando estaba en la escuela fui Mm. abanderada, como que una lumbrerita y luego ya me fui por otro lado, ya evidentemente. Pero escolta no está tan lejos de la No, pero para abanderada. para mi mamá era como la mediocridad, o sea, mi Ah, mamá siempre, escolta es el primer perdedor después de la exacto, abanderada. Ok. exacto, mi mami siempre ha sido como muy, Exigente. muy exigente, eso sí, y le agradezco mucho también porque sí ha sido como una persona que te hace estar en el centro de la tierra. Em, y nada, pues la cuestión es que doy este examen y ya no supe más. Y yo le dije, mami, ¿qué onda? ¿Qué pasó con lo de la Cato? Y me dijo, no entraste. Y yo dije, chuta, ¿y ahora? Y dije, chuta, ¿será que me meto a la UTLA? Y ahí iba a estudiar jurisprudencia. Pero yo tenía una amiga en artes Mm. y mi amiga en artes me dice, ¿qué pasó? ¿Ya pasó algo? ¿Ya pasaste? Yo le dije, mi mamá me dijo que no pasé.
Y me dice, no creo. O sea, digo, tampoco eres tan así como para no haber pasado ni siquiera una carrera, ¿me cachas? Y yo era así como, chuta madre. Y luego mi amiga va a la sección de comunicación y ahí estaba mi nombre. Sino que, y yo, claro, voy brava con mi mamá y le digo, mami, pero usted me dijo que no salí. Y me dice, pero con ese puntaje mediocre querrás entrar a la universidad. Y yo dije, o sea, solo me quedé pensando, dije, bueno, tiene razón, me fui un rato y le dije, ¿sabes qué? A la Cato voy a entrar a periodismo, porque mi otra opción era sociología. Y entré a periodismo el primer año, pensé que no iba a ser periodista porque yo tenía compañeros que eran literatos, muy cultos. No es que yo no leía, pero no tenía como, o sea, no tenía todo ese bagaje literario que había en la Cato. Entonces yo Y las estaba... brechas ahí que se empiezan a notar de la educación de la que uno viene, Sí, por secundario, están supuesto. bien. No, y además que sí, la Salacato también es una universidad elitista. O sea, Mm. sí hay mucha gente con plata. Y no es que yo digo, no es que no he tenido privilegios, pero yo sí tenía otra realidad, porque pues yo vengo del sur de Quito orgullosamente. Entonces, pues ya pasé un año y dije, esta carrera no es la mía, no sé cómo decirles a mis papás, hasta que nos comenzaron a hacer como trabajos para hacer entrevistas. Y ahí como que ya me sentí un poco más en mi Ya el elemento. segundo año. El segundo año. Y fue justo en ese año en el que me acuerdo que una de mis profes, que se llama Ana Gabriela Dávila, nos dice, ¿saben qué? Vayan a hacer una crónica en la 24, pero no me hagan la típica crónica, no la típica. Entonces yo en ese momento, como te decía hace un ratito, bebí un montón, o sea, estaba con un estado emocional así bien volátil, que yo me acuerdo, porque no sé si lo repetiría ahora solita, pero en ese momento me acuerdo que un viernes le dije a mi papá, ¿sabe qué? Sí, me voy a encontrar con un grupo de compañeros, evidentemente iba sola, y me quedé por un lugar que es súper famoso, que se llama Tropical Cumandá, ¿Ya? que es un lugar donde venden unos hervidos súper famosos, es que es como una cantinita. ¿Y qué son los Por, servicios? Uy, o sea, tiene aguardiente, Es un trago, es un trago. Pero como yo el le recomiendo, candelazo, no. o sea, sí le hacen con naranjilla, pero es como súper típico Mm. también el hervido y es súper, el Tropical Comandá es uno de los lugares más emblemáticos de Quito porque además está Don Carlitos, que el Don Carlitos fue quien me dirigió y Don Carlitos me decía, mire, mijita, yo le aconsejo que se vaya por, sí, el Bolívar de la 24, porque para ese momento todo estaba restaurado, pero no todas las casas. Entonces me dice, fíjese bien. Entonces me fui, Para me llegar a fijé, este sitio, él te explicaba cómo él llegar. me explicaba cómo Ya, llegar, porque sí estaba, es que el Tropical Comandá era frente al antiguo terminal ya. terrestre. Entonces tenías que ir, no tenías que caminar mucho Ujú. tampoco para llegar. Entonces me acuerdo que llegué, y ahí tuve una de las experiencias más bacanas que yo creo que en ese momento dije, voy a ser periodista, porque ahí para hacer resumen ejecutivo, ahí conocí a tres ladrones. Mm. Ya estaban ellos chupando afuera de la tienda y yo me fui a comprar un tabaco, ¿no? Yo hecha la que, sí, soy como de acá, ¿no? Y comencé a conversar con ellos y al final me acuerdo que les terminé comprando una de norteño y nos pusimos a conversar. Y me acuerdo que uno de ellos era costeño, menavita, otra de ellas recién había salido de la cárcel y uno de ellos también había sido, bueno, le decían chulo, ¿no? Estas personas que para ese momento, pues básicamente explotaban a las mujeres Mm. sexualmente en ese momento. Sin embargo, la conversación que yo tuve con ellos, yo siento que necesitaba como que ese desfogue, porque viste que cuando somos chiquititos nos dicen no te acerques de esas personas. No te dio miedo. La verdad, no. En ese momento no me dio miedo, nos pegamos del norteño. Yo me acuerdo que nos pusimos a bailar incluso. Había una señora que decía que había salido de la cárcel porque le quería matar al marido, porque estaba muy... Bueno, uno entiende muchas cosas ahí. Me acuerdo que yo me puse a llorar y estaba medio chumada y me acuerdo que nos dimos un abrazo con esta señora. Pero claro que ellos me permitían tomar notas, o sea, me acuerdo que fui Mm. vestida de negro y acá tenía mi grabadora y obviamente yo les pedí permiso para poder grabar todo. Y a partir de eso salió como esta crónica, Mm. que me acuerdo que se llama Infecciones, y la leí frente a la clase y yo me acuerdo que a todos les gustó un montón y Mm. yo terminé llorando porque me acordaba de la experiencia y decía como qué bruta también de haberme ido solita, ¿cachos? O sea, me pudo haber pasado algo, pero desde ese momento
dije, esto es, porque estas personas me demostraron que no. De hecho, hasta me escoltaron a donde estaba mi papá, ¿cacho? O sea, mi ¿Y tu papá papá llegó. cuando te vio llegar con esas O personas? sea, me dijo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Le dije, no, lo que pasa es que ya les dejamos a mis amigos y le conté un poco. O sea, les dije, mi amigo es un cineasta y estábamos con él, estábamos haciendo estas cosas, pero todo está bien. O sea, todo se quedó ahí. Años después le conté a mi papá y le hice leer la crónica que en ese momento había escrito. Y el man así como, no, esta man está en otro lado. Y obviamente eso se repitió mucho cuando comencé recién a ir a los barrios. Me acuerdo que con mi mejor amiga nos fuimos a Mosur, a un lugar que se llama Punta Recha, nos quisieron sacar por ahí. O sea, no, un montón de cosas que yo realmente digo, he sido muy imprudente en la vida, pero no me arrepiento de eso porque realmente sí me hizo tener como otra visión de las personas. Y en algún momento tú y yo conversábamos que las coberturas que uno elige y la fuente que uno elige le son muy familiares. Sí. Y yo te contaba un poco por qué yo elegí la fuente, elegí o me eligió, no sé muy bien, Ujú. la fuente política, porque mi familia era muy política y tal, y yo te explicaba. Ahora, ¿cómo crees tú que elegiste esa fuente? Porque cuando tú cuentas eso, eh, yo me habría asustado. Y yo sé que como periodista uno va a muchos lugares, pero Claro. siempre siento yo que al final te vas por lo que te es más familiar. O sea, entonces hay gente que hace periodismo de salud y quizás su papá era médico, su mamá era médica o creció rodeado. ¿Qué es lo que a ti te hace familiar de las cosas que has elegido cubrir? Uy, yo creo que siempre he vivido mucho como al límite. Mm, Y no lo digo como de una forma como un cliché realmente, no, sino que siempre mi vida ha sido así como muy de límites. mm, Entonces yo sí creo que siempre he tenido como esta búsqueda de una profunda libertad. Siempre ha sido así. Entonces siempre fui muy revoltosa, y mi familia no entendía por qué yo era así. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que, no es que solo lo haga por eso, pero sí creo que tiene que ver mucho con que yo sí tuve como una historia de mucho abuso de sustancias. Y ese abuso de sustancias evidentemente me hizo estar en situaciones terribles de hacerle daño a mucha gente, principalmente a mi familia, porque, o sea, te metes un montón de vainas y de repente dices cosas. Y obviamente también tenía un contexto en el que muchos de mis amigos eran microtraficantes, que estaban metidos en pandillas o en naciones en ese momento, muy perseguidos por la policía. Entonces como que siempre estuve muy metida en ese tipo de círculos que me permitieron ver como otro tipo de habilidades, pese a que yo era una chica que en su casa era muy sobreprotegida. mm, Luego pues ya hubo problemas familiares y pues todos salimos al mundo. Pero yo sí creo que el contacto con esa gente a mm, la que uno le dicen a la que no te tienes que acercar, fue como un poco ver un espejo de lo que yo mm, vivía. Claro que yo desde una visión de privilegio absoluta por tener derecho a acceso a educación, mm, a un montón de cosas, pero realmente eran personas que no son tan lejanas mm. como uno piensa. Entonces, yo sí siento que sí tenía como esa habilidad de hacer conexión mucho con la gente. Entonces, yo no les tenía miedo a los presos y no les tengo por qué tener miedo porque siento que aún así son muy estigmatizados. Pero el ser tan joven y no necesariamente conocer esas cosas, porque probablemente conforme vas ganando experiencia en el periodismo, vas viendo que hay cosas, desmitificas. Pero Full. siendo tan joven, ¿qué influencia tuvo tu barrio? Quizá en algún momento tú me contaste algunas historias del barrio que yo dije, ahí está. O sea, cuando tú Ahí me está el contabas esas sur. cosas, entendía por qué había ciertas otras ya en la cobertura que se te hacían muy familiares. O sea, el sur es una zona caliente, pero es también un tejido comunitario bien bacán porque, digo, de chiquita yo no tenía muchos amigos, pero yo de lo que me acuerdo un montón, no sé si tú has escuchado Mugre Sur, ¿alguien ha escuchado Mugre Sur acá? Mugre Sur es un grupo como de rap, pero realmente es como muy importante para la escena independiente del país, porque creo que fueron de los primeros grupos que tocaron como temas de migración, temas de De música. persecución. Sí, sí, sí. Y los manes, cuando recién comenzaron, grababan al lado de mi casa. Mm, Entonces, claro, yo me acuerdo que con mi papá les veíamos y ellos súper bacanes, decían, oiga, señor, le pido permiso para grabar acá, que ni sé cuánto. Entonces yo me hice súper fan de ellos. Y realmente ellos sí retrataban toda la dinámica de esos barrios, o sea, mm. de Chillogallo, de Solanda, de Turubamba, no sé, la Nueva Aurora, la Marta Bucaram, o sea, todos esos barrios que realmente, yo sí creo que la gente que, no sé si es que en el norte sea así, no puedo hablar,
Pero sí siento que los que vivimos en el sur sí tenemos como una identidad muy marcada, además, porque quienes llegaron al sur son personas que han venido de otras comunidades, Cotopaxi, o sea, de Tungurahua, y hay como una convergencia bien bacán, pero también sí fueron zonas en las que desde muy chiquitas tú veías cómo funcionaban las naciones. En ese momento ¿Que eran una especie de eran pandillas? ¿O Sí, o qué? sea, eran naciones, como los ¿Cuál es la Latin diferencia? Kings, los Wu-Tang Clan, pero yo creo que el tener tú esa dinámica, el conocer esa dinámica, sí te permite entender otro tipo de Mm, cosas. Sobre todo yo creo que la criminalización de la pobreza, porque yo estudiaba en un colegio que era de clase baja, diría yo. Porque ahí eran los compas que estaban como hijos de las señoras que tenían sus locales en el mercado mm, o en el tejar, y ellos también microtraficaban para ayudar a sus mamás. mm, Entonces uno ahí también entiende que son realidades muy diferentes. Yo mm. entiendo que en colegios con personas con más dinero también existía, pero Las realmente dinámicas son las distintas. dinámicas son súper Los códigos distintas. son Son distintos. distintos. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, yo fui vicepresidenta del consejo cuando estaba en el colegio, y en algún momento me decían como, verán, vamos a hacer este programa para detectar quiénes son las personas que están microtraficando. Pero los microtraficantes eran mis panas, y yo sabía que mis panas, más que consumir, lo hacían porque necesitaban Mm, acolitarles a las mamás. Entonces, realmente eso sí te da el bagaje mm, de entender que esto sí va por otro lado mm. también. Una Ujú. perspectiva distinta, ¿no? Sí es una perspectiva distinta. El hecho de que tú seas más privilegiado no quiere decir que no puedas Ujú, tener ujú, una, digamos, tener conciencia de clase que le ujú. llaman, pero realmente a mí sí me ha servido mucho como experiencia de vida vivir ahí. O sea, y a mí me encanta el sur. O sea, me Ujú. parece que tiene una dinámica cultural incluso, o sea, también tiene una historia cultural con los rompecandados. De hecho, por mi barrio también había una casa cultural, y también como la presencia de estos raperos que finalmente fueron contando las historias de los barrios y de nuestros panas que algunos fallecieron, fueron Mm, asesinados y que otros pues siguen. Porque miren, la nación no es que todos sean microtraficantes. ujú, En la nación habían profesionales, en la mm. nación habían personas que robaban. O sea, es muy curioso, pero ya pues otras han perdido tristemente por esto que está pasando en el país. Pues ya ese sentido de nación como tal ya no existe mucho. Que es Ya. básicamente proteger el barrio. Sí, o sea, hubo un O montón de cohesión. cosas más. Yo, por ejemplo, me reía cuando en algún momento sacaban estos narcomurales en el sur, Mm, donde tú le veías a la Virgencita de Guadalupe y los mm, colores de México. Pero es como que es no entender la historia de los vatos locos, ¿no? Que son mm, chicanos. O sea, yo decía, o sea, me reía un poco porque, claro, tú veías en la tele que sacaban los narcomurales y ni sé qué. Es como cosas que siempre estuvieron en el barrio desde que mm, yo soy chiquita, mm, pero es entender también la cultura de ellos. mm. Ahora, que por obviamente el asentamiento de las redes ahora sean Hay otros más vínculos. violentas, es otra cosa, Mm, pero eso siempre estuvo ahí y mm, siempre fue un tema. O sea, tiene mucha cultura, mucho rito, mm, pero realmente era una nación, o sea, realmente, pero también con unas prácticas muy violentas. O sea, mm. no, sí, para hablar de eso deberíamos tener horas, pero en el sur sí hay mucha convergencia de eso. Y cuando miras como un poco en perspectiva este camino que has recorrido, Ujú. este tema del exilio que es como tan complejo, y lo que tú decías a un inicio de tener miedo de no poder retomar la profesión, de momento eso está, ¿cuáles son tus perspectivas para el futuro? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy aprendiendo, porque yo sé que no todos los periodistas exiliados han sido jóvenes, muchos periodistas asesinados han sido colegas que han tenido 30 años en el oficio. Pero sí caché que yo también sí tengo que hacer un ejercicio de autocrítica y ver qué es lo que pude Mm, hacer mejor. mm, Y en esas estoy. Estoy como dejando atrás la culpa de qué bruta, por qué mm. dije esto, por qué no dije Para tomar la esto. Para responsabilidad. tomar la responsabilidad, ¿por qué tengo que hacerme cargo? Ujú, O sea, yo no tengo rencor con las personas que quisieron matarme. Una semana sí tuve, tengo que aceptar, una semana sí pensé mucho y hasta me pasé al lado de Bukele, ¿cachai? O sea, realmente mi mente estuvo tan en otro lugar que yo dije, no, a ver, o sea, hay que entrar a dar bala y luego dije, realmente no, o sea, sigo siendo la misma defensora de ujú. delincuentes que la gente decía, pero sí creo que Entre hay, comillas. entre Ujú, comillas, porque no es lo que ujú, defendía, pero realmente sí entender que es un oficio de mucha crítica hacia ujú. uno mismo y en el que si tú quieres seguir haciendo periodismo, pues hay que hacerlo y sobre todo aprender a lidiar con eso, porque en algún momento tú y yo conversábamos sobre
esta posibilidad de hacer periodismo por odio o hacer periodismo en contra de alguien. Y eso no sirve. Entonces a mí no me sirve hacer periodismo en contra de esas personas, sino un poco volver a lo básico que yo hacía, que era estar con la gente. A mí eso me gusta mucho y de alguna forma durante este exilio sí he sido muy retribuida. O sea, algo que me llenó muchísimo y que sí lo digo con mucho orgullo, es que en un principio no lo vi, luego me mandaron como un compilado de las cosas que la gente había sacado en ese momento. Y algo que me pareció tan bacán fue ver a las familias de las que yo había escrito, como hablando o solidarizándose, mandando mensajes. Yo decía, qué paradójico, porque en algún momento tú fuiste un puente de desahogo y un puente de poder decir cosas, y en este momento ellos han sido mi mayor puente de apoyo. Ellos han sido mi red de apoyo, paradójicamente. Tú en algún momento, y hablando en la medida que lo quieras hablar, Ujú. hablaste del tema de las adicciones y en algún momento recuerdo que me dijiste que el periodismo te salvó la vida, un poco ayudándote a salir de ahí. ¿Cómo fue eso? Yo siento que, y no sé si es que esté bien, porque lo he hablado mucho con mis amigos y a veces creo que estoy muy equivocada, pero yo siento que siempre tuve la vida muy desordenada y siempre me dolía algo, o sea, siempre he vivido con un dolor, o sea, con una profunda depresión diagnosticada evidentemente como muchas otras personas en el mundo. Pero cuando yo comencé a ser periodista y sobre todo en estos temas, em, el ser más consciente de que de que uno realmente puede escribir y retratar la memoria de alguien. Yo te voy a contar una cosa que no, que le he contado como a las personas más íntimas, pero me parece una experiencia importante. Yo me acuerdo que cuando, antes de renunciar al comercio, yo no sabía qué hacer. Entonces, yo tengo mi mejor amiga que es como una bruja, o sea, tiene como una sensibilidad bien interesante y me dijo, vamos a hacer la ayahuasca. Yo era súper escéptica en ese momento hasta que me llamó la ayahuasca. Y yo creo que no es un ritual para todos, pero realmente cuando yo fui a hacer la ayahuasca, me pasó algo que me cambió y que hasta ahora sigo pensando. Y es que cuando yo hice el ritual, yo esperaba ir a sanar relaciones o la relación con mi familia. No pasó nada de eso, sino que lo que yo vi en ese ritual em, fueron a dos personas, a una nena que se llamaba Carolina Andrango. Ella fue víctima de femicidio en el 2018 y a través de su muerte descubrimos una red de trata que luego se mediatizó un montón. Y vi a varias de las personas desaparecidas de las que yo escribía en ese momento. Yo a Carolina nunca la vi viva, pero la vi, o sea, les vi a ellos y yo no entendía realmente en ese momento, solo me daba como un profundo dolor y lloraba y lloraba y lloraba. Y de verdad, yo me acuerdo que hasta ahora me acuerdo el rostro de la Carolina y lo que yo entendía fue que aunque no me habló, o sea, el mensaje que me quedó de todo eso, y por eso luego decidí renunciar, fue porque es como tú puedes ser medio inteligente y puedes escribir medio bien, pero nosotros, de las personas que tú escribes y que haces memoria, las que estamos muertas, también sabemos quiénes pueden ser ustedes, porque ustedes están construyendo nuestra memoria. El que mi mamá te entregue cosas mías o el que mi mamá te regale cosas mías, como ha sido en algunos casos que al publicar tu trabajo la gente muy generosamente te ofrece algo muy personal. Realmente hay que tener un respeto porque estás construyendo la memoria de alguien, ¿no? Una memoria que tiene mucha energía y que tiene muchos matices. Entonces yo me acuerdo que no entendía eso en ese momento. Un año después lo comencé a entender y en estos meses lo he comenzado a entender mucho más. El periodismo es un oficio de mucho ego, pero yo creo que al final yo hago periodismo porque me interesa la memoria. Y yo creo que al poder ser un puente de eso, encontré la misión de vida que yo no podía tener antes. Y por eso yo lo he dicho públicamente, es como el amor más bonito que yo he encontrado personalmente. Ya un poco terminando, Ujú. Carol, y hablando un poco de cosas más ligeras, porque ha sido una conversación como fuerte, que Sí. te remueve cosas Ujú. a ti, que seguramente la gente que escucha y que ve em, va a empezar quizás a sentir la magnitud de lo que significa irse y lo que significa el exilio, y lo que significa además, por lo menos por un momento, dejar tu vida y tu proyecto de vida en Ujú. stand-by hasta decidir qué va a pasar. Em,
¿Qué haces ahora cuando necesitas reírte, cuando necesitas relajarte, cuando necesitas respirar, cuando necesitas tomar distancia de esto? Uf, la verdad es que creo que no tengo respuesta a eso porque todavía no lo he encontrado. Todavía estoy como en un proceso de recuperación que me impide todavía volver a cagarme de la risa como antes. Yo sé que sí va a pasar de ley, pero en este momento sí me ha costado un montón. Sí realmente no he encontrado más que em, seguir pensando que puedo volver a escribir como esa esperanza. O sea, yo realmente quizá luego vea esta entrevista y diga como, capaz sí tenía más cosas, pero o sea, este diálogo llega en un momento en el que yo todavía no he llegado, no he terminado de recuperarme y recién estoy comenzando a pensar que hay una posibilidad de vida y de oficio después de todo esto que está pasando. Por eso estamos grabando en el lugar en el que estamos grabando también, porque hay una esperanza de poder hacer periodismo en el país en el que yo nací y en el que yo quiero estar. O sea, estar. De regresar. De regresar. Y toda esta lucha y este silencio que en este momento no me permite reír porque no puedo, porque el cuerpo no me lo permite todavía. Todo eso es para poder volver. O sea, sí hay un objetivo que yo estoy persiguiendo en este momento y que es continuar haciendo periodismo, pero la verdad es que cuando tienes, y creo que es necesario que se sepa porque quizá mis colegas están pasando por la misma situación, si tienes un proceso psiquiátrico fuerte, el cuerpo a veces no te responde, a veces levantarte te cuesta, como todos esos síntomas que hemos tenido, pues aquí se han profundizado un montón. Entonces, creo que en algún momento de ley me cago de la risa de nuevo, pero ahorita no encuentro todavía motivos más que el luchar por poder volver a hacer periodismo. Y cuando regresas a mirar a esas cosas que uno le marcan desde su infancia, desde su temprana adolescencia o juventud, ¿hay recuerdos que te ayudan a sostenerte? Sí. ¿Y qué piensas? Si es que puedes compartir lo que puedas compartir y lo que quieras compartir. Yo creo que creo que la persona más importante en mi vida siempre ha sido mi papá. Entonces, siempre me acuerdo que cuando yo le dije a mi papá que era lesbiana, claro, no entendían nada hasta que un mes después, me acuerdo que estaba enamorada de alguien y me acuerdo, porque fue cuando yo tenía 19 años, pero les dije borracha, ya te digo, estaba yo en otras cosas en la vida. Y yo me acuerdo que mi papá me vio así y me dio un abrazo y me fue a ver y me dio un abrazo tan fuerte que yo hasta ahora me acuerdo. Entonces, cuando yo me exilié, siempre llevo eso como amuleto. Siempre llevo eso como amuleto y chuta, qué bestia, es que los papis son todo, ¿no? Es un uno recuerdo. No lo sabe valorar, pero las raíces de uno es lo que somos finalmente, ¿no? Yo siempre me acuerdo de eso. Y siempre ha sido así. Mira, yo no soy muy creyente, pero algo que me enseñó una amiga alguna vez es que rezar es un acto de amor. Entonces mis papás, cuando yo me he sentido más triste y más sola, aunque yo no soy tan creyente, les pido que recen por mí y eso hace algo también en tu energía. El poder de la oración. Y tú ahora dices que estás todavía como sanando, como pasando este proceso. Son 8 o 9 meses de lo que tuviste que salir del país. Cuando piensas un poco en ese país que dejaste y cuando piensas un poco en esos afectos que se quedaron atrás, ¿cómo lo sostienes con esta base que tú has mencionado, sin necesariamente utilizar estas palabras, pero mucho amor incondicional al final de tus padres? ¿Cómo sostienes esos vínculos desde la lejanía? Porque eso también es algo complicado, ¿no? Poder estar de cerca con tus amigos, poder conversar. ¿Cómo haces eso? Me ha costado un montón, pero mi pareja, que es una mujer muy bacán, me acuerdo que creo que eso es muy, muy, muy lindo. Cuando me fue a visitar también en el exilio, porque esto te trastoca todo, incluso también la vida de las personas que están más cerca tuyo. Me acuerdo que se dio el tiempo de pedirle a todos mis amigos que hagan un montón de cartitas, o sea, que me manden lo que ellos querían mandar. Entonces, cuando ella llegó, tenía toda esta maleta llena de cosas, hasta mi hermano había mandado una carta a mi hermano, mis amigas, porque tengo muchas amigas que fueron a mi casa a dejar cositas. Entonces, como que
durante esos meses en los que no pude tener ningún contacto, porque ni siquiera hablaba contigo, No. contigo hablamos hace poco. Como que esos souvenirs y esos amuletitos me han acompañado y son mis amuletos y están ahí, ¿me entiendes? Y siempre van a estar ahí. Y yo sí tengo que decir que he sido una mujer súper afortunada porque mis amigos han estado ahí. O sea, mi amigo Valentín, que igual que seguramente va a escuchar, él decidió viajar de México a Argentina para irme a ver. Mi mejor amigo el Pato igual, o sea, como que mi contención siempre ha estado ahí y yo creo que es lo mejor que puedo agradecer. Te agradezco mucho, Carol, por haber estado aquí, por haber compartido todas estas cosas y espero que cuando volvamos a grabar otro podcast, ya sea en Quito, Sí. ya sea en el estudio que grabamos con todos los demás, sea en mejores condiciones y que podamos hablar de algo menos duro, como es el exilio, aunque estoy segura que de esto vas a salir muchísimo más fuerte, muchísimo más poderosa, muchísimo más feliz. Así que te agradezco un montón por haberte abierto conmigo y con la audiencia. No, más bien muchísimas gracias a ti, espero que sirva de algo, pero igual esto fue súper personal, así que está muy bacán porque uno no está, los periodistas no estamos acostumbrados a tener ese tipo de conversaciones. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.